España acaba de firmar su mejor dato de paro en casi 2 décadas, un 10,8%. Y aquí viene el problema. Con ese dato, con el mejor, seguimos casi doblando hacia Europa. 10,8% de la población activa en el primer trimestre de 2026, según la EPA. Es el nivel más bajo desde junio de 2008. La media de la Unión Europea se mueve entre el 5,5% y el 6%. España entre el 10 y el 11%. Prácticamente el doble, y eso en nuestro mejor momento. Ninguna gran economía europea convive con esto. Para el resto del continente, un paro de 2 dígitos es una emergencia nacional. Para España, es la mejor noticia en casi 20 años. En el ranking europeo, España pelea la primera o la segunda posición por la cola, y solo Grecia compite por ese puesto. Al otro extremo, República Checa, Polonia, Malta o Alemania, a más de 6 o 7 puntos. ¿Cómo se normaliza esto? Para entenderlo hay que mirar atrás, a una serie histórica que es una montaña rusa, con una regla no escrita que España no ha roto jamás. Primer trimestre de 2013. La EPA marca un 26,94%, en torno a 6,3 millones de personas buscando empleo, el récord de una serie que arranca en 1976. Ese mismo año, las oficinas de empleo registraron su propio máximo, 5,03 millones de inscritos en el SEPE. 2 medidas distintas. La EPA es una encuesta con criterios internacionales, el paro registrado, un recuento administrativo. La serie es una montaña rusa, del 7,9 justo antes de la crisis financiera al récord de 2013, luego la pandemia, amortiguada por más de 3,5 millones de personas en ERTE y la bajada fiesta el 10,8 actual. Y no fue la primera vez. España ya no había roto los esquemas con la reconversión industrial y con la crisis de los 90. 3 generaciones, 3 colas del paro igual de largas. La serie arrancó con tasas del 4 al 5%. En 1985, la reconversión industrial llevó el paro cerca del 21%. En 1994, cerca del 24%. Y luego está el suelo. En pleno boom, el paro tocó fondo en el 7,9%. Nunca en medio siglo ha perforado el entorno del 8%. Es la regla no escrita del mercado laboral español. Un país donde el 8% es el paraíso inalcanzable. ¿Qué pasa cuando pones esa serie al lado de la de tus vecinos? La respuesta tiene nombre propio: Alemania. Hubo un momento en que España y Alemania estaban empatadas, justo antes de la crisis financiera. España, 8,3%. Alemania, 8,5%. Por un instante fuimos un país normal. 6 años después, el abismo. En 2013, España marcaba 26,9%, Alemania 5,2%, 21,7 puntos, la mayor brecha jamás registrada entre las dos economías. Hoy la distancia sigue siendo enorme. España ronda el 11%, Alemania foga entre el 3 y el 4%, años conviviendo de forma persistente con tasas 2, 3 y hasta 4 veces superiores a las alemanas. España acumula tantos parados como Alemania con cerca de la mitad de población activa. Alemania también estuvo en el 11%, lo bajó al 5% en 5 años con las reformas Hartz. España nunca ha hecho ese movimiento. Formación dual, mini empleos, agencias públicas que funcionan como cazatalentos. Se puede discutir el modelo alemán, lo que no se puede discutir es el resultado. Donde la brecha duele es en los jóvenes. El paro juvenil español se mueve entre el 25 y el 30%, 2,5 veces la tasa general. En el peor momento de la crisis superó el 55%. Alemania mantiene a sus jóvenes entre el 6 y el 7%, 4 veces menos. Allí, el 80% pasa por la formación profesional dual, aprender un oficio cobrando. Portugal, con menos recursos, ya ronda el 15%. Doblamos a Europa en paro general y casi en el de larga duración. En paro juvenil, cuadruplicamos a Alemania. Pero la media nacional esconde algo más incómodo. Dentro de España no hay un mercado laboral. Hay dos.
Entre la comunidad con menos paro y la que más tiene hay más de 15 puntos. Una de las dispersiones más amplias de la Unión Europea, comparable solo a la Italia del norte y el sur. En Álava, Navarra o Guipúzcoa, el paro se mueve entre el 6 y el 9%. En Ceuta, Melilla o Cádiz, entre el 18 y el 22%. Ceuta y Melilla suelen liderar el paro entre las cerca de 280 regiones europeas. Lo grave es que no se mueve. Entre Cádiz y Álava hay de 10 a 13 puntos, los mismos que a principios de los 90, y apenas un 0,5% de la población cambia de región cada año. El sur no converge y el empleo no viaja. La paradoja la resume la propia estadística. Lo mejor de España es apenas lo medio de Centro Europa. El paro también se mide en tiempo. De 6 a 9 meses de búsqueda media en País Vasco, Navarra o Madrid. Más de 14 en Andalucía, Canarias o Extremadura. Para el tramo andaluz de más de 45, más de 20. Las brechas también son personales. La tasa femenina ronda el 12 a 12,5%, frente al 9,5 a 10 de la masculina. Y los extranjeros soportan entre el 17 y el 22%, casi el doble que la media. Y la más silenciosa, en torno al 32% de los parados lleva más de un año buscando. En porcentaje de activos, España casi dobla a la UE, 3,4 frente a 1,9. Paro enquistado, brechas que no se cierran, territorios fuera del ciclo. Todo eso, además de vidas, cuesta dinero. La siguiente pregunta es ¿cuánto pagamos cada mes por el paro estructural? 2.000 millones de euros al mes. Eso gasta España en prestaciones por desempleo. Entre 22 y 24.000 millones al año entre prestación contributiva, subsidios y subsidio agrario. Una partida estructural para un problema estructural. Ojo con las dos cifras del paro. El SEPE registra hoy en torno a 2,55 millones de inscritos. La EPA, una encuesta con criterios internacionales, da varios cientos de miles más. Para comparar con Europa, siempre la EPA. El gasto en prestaciones cuenta el ciclo. Antes de la crisis, unos 14.000 millones al año. En el peor momento, por encima de 30.000. Hoy ronda los 22.000. Menos que en el pico, pero lejos del punto de partida. No todos los parados cobran algo. La cobertura ronda el 60%. 4 de cada 10 parados registrados no reciben ninguna prestación. En lo peor de la década pasada llegó a caer al 55%. La prestación contributiva paga el 70% de la base los primeros 180 días, con tope de unos 1.225 euros brutos sin hijos. Los subsidios, atados al IPREM, bajan de los 570 a los 480 euros brutos. Cifras brutas mensuales y decrecientes. El sistema está pensado para que cobrar el paro nunca compita con un salario. Pero hay una excepción, la más cara de todas. El subsidio para mayores de 52 años paga unos 480 euros brutos al mes hasta la jubilación. Cobrado de los 52 a los 67, supera los 145.000 euros por beneficiario. Más de 2.000 millones al año solo en ese subsidio. La factura del paro no es un pico de crisis, es una hipoteca permanente. ¿Por qué nos pasa una y otra vez? La industria pesa un 16% del PIB, frente al 24% alemán. La temporalidad superaba el 32% antes de la crisis, hoy por debajo del 15%, y la economía sumergida ronda el 18 al 20% del PIB. Menos industria, más estacionalidad, más economía en negro. Con esos cimientos, cada recesión entra más profundo y cada recuperación tarda más en llegar al empleo. La brecha con Europa se estrecha, de más de 15 puntos en el peor momento a 4 o 5 hoy. Esa es la buena noticia. La mala, ni siquiera en nuestro mejor ciclo ha llegado a desaparecer. Décadas por encima de Europa. Gobiernos de todos los colores, reformas de todos los signos. El paro español ha sobrevivido a todos ellos. 10,8% en nuestro mejor momento, el doble que Europa.
Un récord del 26,94. Un suelo que en medio siglo nunca me ha perforado el entorno del 8. 2.000 millones al mes en prestaciones. No es un ciclo, es una estructura. Todos los datos en desempleode.com.